de hoy. Sabemos que, pues al ser un investigador, al estar al frente del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues también trae agendas apretadas y eso hace que valoremos mucho el tiempo que nos dedica el día de hoy. Bienvenido. La UNLA siempre será su casa. Esperamos que no sea la primera vez que está con nosotros y poder seguir teniendo varias actividades a futuro. Bienvenidas y bienvenidos también nuestros estudiantes de Derecho y RCI sobre todo, pero también de Ciencias de la Comunicación que nos acompañan por aquí. Felicitar también a ambos directores, a Rodolfo de Relaciones Comerciales Internacionales, a Octavio de Derecho por la iniciativa de esta plática, de esta charla del día de hoy, de este tema tan relevante que constituye precisamente esta guerra que está teniendo lugar entre Ucrania y Rusia. Saludo también con mucho gusto a la comunidad de profesores y profesoras que están conectados. Veo por aquí a Malco, de Secretaría de Relaciones Exteriores. Malco, bienvenido, como siempre, apoyando. Veo a Arturo también, a nuestra directora de Administración, a nuestra directora de Mercadotecnia, varios que están siguiendo esta charla precisamente por la relevancia que tiene y por la importancia del tema. Creo que todos estamos inquietos sobre lo que está pasando allá. Es importante precisamente conocer la opinión de expertos que nos den mayores elementos para juzgar, para pensar de manera más crítica lo que está sucediendo, lo que se viene y desde nuestras trincheras qué podemos hacer también precisamente para mejorar las cosas. En ese sentido, felicitar a las comunidades nuevamente de Derecho, de RCI y Ciencias de la Comunicación por este esfuerzo que estamos realizando para llevar a cabo esta charla. Estoy seguro que va a ser una plática muy interesante y al final de ella contaremos con mejores elementos de juicio para poder incidir de mejor manera como institución en esta situación que estamos viviendo, que aun cuando está en otro continente, pues creo que nos debe implicar y preocupar y ocuparnos a todos precisamente sobre esta situación. Entonces, no quiero alargarme más porque ya también quiero escuchar la plática del maestro. Nuevamente, maestro, muchas gracias. Esta es su casa, bienvenido y estamos muy contentos de tenerle por acá. A nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, siempre hacemos la recomendación, hay que poner muchísima atención, preguntar, participar, porque de eso se trata. Muchas gracias, Rodolfo, nuevamente por la palabra, al bienestar, por la cultura y sigamos adelante. Muchas gracias, maestro Jesús, a nuestro rector. Solo acotar que sí, el doctor Damaso hace 2 años vino con nosotros a promover un congreso de AMEI. Se vino la pandemia, entonces ya no se pudo hacer. Hace 1 año nos vino a platicar el tema de la pandemia en el marco del Día del Internacionalista, entonces pues creo que marzo es un mes que las estrellas se alinean para que el maestro Damaso esté con nosotros. Entonces, doy la palabra al licenciado Octavio para que nos pueda leer la reseña curricular del maestro Damaso y pues iniciar. Adelante, licenciado Octavio. Muchísimas gracias, maestro. Aprovechamos para saludar a nuestras autoridades UNLA, señor rector, nuestra vicerrectora académica, la comunidad UNLA en general y especialmente también a ti, maestro Rodolfo, director de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales, por esta iniciativa y coordinación en esta interesante actividad. Sabemos que vamos a conocer sobre la aplicación del derecho internacional y aunque nos da mucho gusto verlos, es un poco complejo este tema, el tener que conocer los aspectos económicos, políticos y sociales de esta invasión de Rusia a Ucrania en esta realidad, ¿no? Ya no nos estamos refiriendo a un estudio de un caso histórico, sino de un caso actual que estamos viviendo, pero que es además de interesante, necesario conocer. Bienvenidas y bienvenidos. Me permito presentar al licenciado Damaso Morales Ramírez. Él tiene una licenciatura y una maestría en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor en la misma institución en las asignaturas de Europa y Norteamérica. Es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM y fue secretario técnico de la Comisión para Reforma de los Planes de Estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, durante el periodo 2020 a 2021, miembro de la Fundación UDAC Focus
y la European International Studies Association y la International Studies Association. Entre sus publicaciones destacan los clásicos de las relaciones internacionales como editor, el futuro de las ciencias sociales en un entorno social globalizado como coordinador, de construcción y construcción en Europa como coordinador, tendencias contemporáneas de Europa como coordinador y el marco jurídico de la política exterior en México como coordinador. Ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales como la MEI, la ISA, la EISA y la Fundación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Ha participado en varios medios como CNN en español, Hechos de la Noche, New York Times, Revista Siempre, Televisa y Univisión, Sputnik, ADN 40, periódico Reforma, entre otros. Licenciado Damaso, le damos la bienvenida a esta actividad y agradecemos y valoramos mucho su tiempo. Lo dejamos en este momento con su auditorio y le cedemos el uso de la voz. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Estoy realmente halagado y agradecido por la invitación que me hace la Universidad Latina de América. Efectivamente, yo me siento como en mi casa porque todos ustedes han sido muy amables desde la primera vez que tuvimos la oportunidad, efectivamente hace 2 años, de estar ahí con ustedes de manera presencial. Siempre he recibido de parte de ustedes precisamente esta calidad humana. Y me gusta el campus, su campus universitario, sin lugar a dudas, es hermoso y aparte funcional, muy funcional. Agradezco, por supuesto, las palabras de bienvenida del señor rector, del maestro Jesús Vivanco, en la invitación que precisamente me hiciera Rodolfo Osorio para estar aquí con ustedes y la presentación curricular que hizo Octavio. Pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a, a dar inicio a esta conversación, esta plática, esta presentación. Yo quiero comentar que a inicios de este mes hicimos quizá lo que se pudiera llamar como el primer evento precisamente sobre Ucrania, cuando todavía no había, no estaban claras las cosas, cuando todavía no estaba claro si iba a haber invasión o no, simplemente se decía que las tropas eh, rusas estaban en la frontera con Ucrania, pero no había mayores indicios de cualquier otra cosa. A muchas personas les llamó la atención que organizáramos esta mesa porque no se veía en el horizonte algo que justificara una mesa sobre Ucrania. Pero efectivamente, en el desarrollo de la mesa, pues la gente pudo percatarse que había un peligro potencial más allá de la información y desinformación. Ahora, y eso me da mucho gusto, vemos bastantes mesas ya de diversas instituciones que tratan precisamente sobre Ucrania. Y esto es muy bueno porque evidentemente nos da la oportunidad de irnos informando, viendo posiciones, opiniones, y también vemos la prensa que evidentemente está volcada a lo que está sucediendo en Ucrania y nos dan información de todo tipo. En este sentido, lo que yo voy a intentar hacer aquí, en virtud de que ya existen diversos conferencias, mesas, coloquios, en fin, sobre el tema y todo lo que, sin lugar a dudas, se vierte en los medios de comunicación, lo que yo voy a intentar hacer aquí es dar un poco de orden a toda esta información para saber exactamente qué es lo que está pasando en Ucrania, por qué sucedió esto en Ucrania eh, y por supuesto también las consecuencias o futuras escenarios que pudiéramos nosotros confrontar precisamente en el asunto de Ucrania. Entonces, eso es un poco sobre lo que yo estaría buscando hacer, de tal suerte que la comunidad estudiantil particularmente pudiera irse con un cuadro un poquito más claro sobre todos estos acontecimientos en Ucrania que día a día cambian. ¿Por qué? Porque las circunstancias que nosotros vemos en Ucrania cambian día a día y quizá lo que se diga hoy, mañana ya no es válido. Pero así son los conflictos armados. Pero hay que recordar que hay cuestiones estructurales, que esas básicamente no cambian y que nos pueden dar un camino de análisis, pero también hay cuestiones, sin lugar a dudas, coyunturales, que es el día a día, que es lo que nos dan estas variables para considerar dentro
precisamente de este análisis. Me voy a permitir compartir un PowerPoint que preparamos para esta ocasión, ¿no? Lecturas diversas sobre el conflicto en Ucrania. Aquí estamos viendo una diapositiva que ahorita explico, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Ucrania, a diferencia de otros países que formaron parte de las ex repúblicas soviéticas socialistas, Ucrania tiene una parte muy importante en la fundación de Rusia. Por eso es de que estas narrativas, estas formas en que Putin presenta a Ucrania no como un territorio más, no como un territorio que perteneció a la Unión Soviética, sino como un territorio que formó parte de la historia y de la fundación del pueblo ruso. Tenemos que, y muy rápidamente, tenemos que estos pueblos eslavos que existían en toda esta región podemos tomar Rusia como Moscú como punto de referencia hacia el norte precisamente de Moscú, pues aldeas, pueblos débiles eslavos también hacia el sur, muchos pueblos eslavos, todo lo que evidentemente es Rumanía actualmente, Polonia, sin lugar a dudas, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, en fin, toda esta parte de Europa del Este llena de pueblos eslavos, pero sin una organización central fuerte. Son los vikingos quienes precisamente llegan al norte de Rusia y fundan Novgorod, precisamente, que todavía existe esta ciudad, Novgorod, que es la ciudad nueva. Y son los vikingos quienes dan, de alguna manera, una conformación política, una organización política social a todos estos pueblos eslavos. Y están ahí. Entonces, posteriormente, que es precisamente aquí con este 862 que vemos acá, que es Riurik, ¿no? Este vikingo, que posteriormente se convierte precisamente en el rey o en el príncipe del pueblo rus. Rus era como los propios eslavos llamaban a los escandinavos, particularmente a los suecos. En su lengua original eslava, ellos se referían a los escandinavos como los rus. Y en este sentido, ya que viene Riurik, que es este vikingo, pues efectivamente pues se convierte en el príncipe de los rus. Pero le da sentido político y social, de alguna manera, a una gran variedad de pueblos eslavos diseminados por todo el norte de la Rusia. Y posteriormente, cuando ya entra Kiev, digamos, en el escenario, es precisamente con Oleg, que toma la ciudad de Kiev, esta ciudad eslava de Kiev, y puesto que el clima, la situación geográfica era mejor en Kiev, trasladan la capital de Novgorod precisamente a Kiev. Y Kiev permanece entonces como la ciudad capital más importante eslava por muchos siglos, al menos por 5 siglos, más o menos. Kiev permanece como la capital y el asiento de los poderes del reino Kiev ruso o reino Kiev eslavo ruso, precisamente. Y aquí vemos un mapa donde vemos diversas principados, ¿no? Sin lugar a dudas, ahí también está el Principado de Kiev, el Principado de Novgorod, varios principados, pero todos estos principados de alguna forma ya están organizados bajo este esquema precisamente de la dinastía Riurik, de esta dinastía vikinga, con Oleg y los que le sucedieron, comento. Entonces, esto es Rusia, o esto es el inicio del pueblo ruso, digamos, en ese tiempo. Sin lugar a dudas, Kiev forma parte de este reino y es la capital del mismo. Y por eso es de que esta parte histórica tiene un peso en la conciencia de los rusos, pero particularmente en la élite de los rusos, en la clase política, de que Kiev, Ucrania, era parte y es parte fundamental de todo este desarrollo de Rusia.
Aquí vemos entonces, obviamente no puse todos los jerarcas, pero sí a Vladimir el Grande, porque Vladimir el Grande, ya estando en Kiev y para ese momento, digamos, la población vikinga que se había trasladado a Kiev y la propia población eslava, pues evidentemente ya había habido un mestizaje muy importante. Ya no eran ni vikingos totalmente, ni eslavos, sino ya había unas mezclas raciales y culturales muy importantes, ¿no? El dios del trueno, Thor, tenía su contraparte también eslava, que era Torever, ¿no? Ambos también eran dios del trueno. Entonces había mezclas y coincidencias también culturales, sin lugar a dudas. Y y Vladimir el Grande lo que intenta es hacer una nueva narrativa. Recordemos cómo los pueblos se construyen también con sus propias cosmologías, con sus propias cosmologías, con sus propias historias. Y en este caso, ellos hacen una nueva narrativa, Vladimir el Grande, en donde trata de eliminar precisamente estas raíces vikingas y concentrarse en las raíces eslavas, la cultura eslava y las tradiciones eslavas. Y es ahí donde se da un cambio fundamental, de alguna manera, en esta identidad de lo que es el pueblo eslavo. Posteriormente vienen los mongoles, cae Kiev, y ante la caída de Kiev y la destrucción pues, casi total de esa capital, ya con Iván en el 1325, se convierte el Principado de Moscú como el más importante y ahí se traslada precisamente esta capital. ¿Qué dice Putin o qué ha comentado Putin con respecto a esta fuerza histórica? Dice, nos hemos percatado de la indivisibilidad e integridad de la historia de miles de años de nuestro pueblo. Con esto, también él está poniendo un asterisco importante en que Ucrania, como historia, como espacio, como territorio, es, por supuesto, indivisible y es íntegro de la historia de miles de años de nuestro pueblo. Es de esta forma en que Vladimir Putin, en el sentido netamente histórico, por supuesto hay sentidos geopolíticos, económicos y de otra índole, pero en el sentido netamente histórico, Vladimir Putin estaría viendo a esto como la indivisibilidad e integridad de la historia de miles de años. Y bueno, para entender entonces cómo se va constituyendo Ucrania en la visión de la geopolítica y la narrativa, tenemos este famoso Heartland ruso, ¿no? Recordemos a Mackinder que inaugura o acuña esta palabra en el 1906. Primero había hablado Mackinder, este gran político, geógrafo, ¿no? Pues casi padre de la geopolítica, había hablado de esta, digamos, eje pivote, refiriéndose a la zona norte de Rusia, básicamente a toda la Siberia, como una región natural del pueblo ruso, como una región natural del imperio ruso. Se refería a esta región como diciendo, ahí nada y nadie tiene nada que hacer en esa región de la Siberia, porque es contigua y es natural. Después ya hizo esta idea del Heartland, que suma la idea anterior de las contigüidades de las fronteras como posibles tierras de importancia para un reino, para un imperio importante, pero en el Heartland establece que si se tiene la capacidad de dominio, esas tierras contiguas se pueden convertir entonces en este Heartland, en esta parte, en estas tierras también centrales del imperio. Insisto, el elemento que él avanza, Mackinder, es precisamente el hecho de tener la capacidad militar, instrumental, si me explico, de tener el control sobre esas tierras. Sin lugar a dudas, lo que estamos viendo ahora en Ucrania son estas viejas tesis de Mackinder, en el que se busca este dominio desde la idea del propio Harlan, este dominio militar, este dominio cultural, este dominio sobre Ucrania. Y así nosotros vemos lo que eran antes las repúblicas precisamente soviéticas socialistas,
que pertenecían a la URSS, y vemos que la mayoría de ellas entre el 90, pues 91, precisamente pues con la caída del muro de Berlín, la desintegración misma de la URSS, es cuando van obteniendo sus propias independencias. Y vemos aquí a estos mismos países. Hoy, pues evidentemente ya son países independientes, pero Ucrania, digamos, por esta narrativa, Ucrania por lo que representa también en recursos naturales, Ucrania por su posición geográfica en el Mar Negro, sus fronteras con otros países, también exmiembros de lo que era la Rusia soviética, pues tiene un valor, sin lugar a dudas, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Y también uno de los argumentos del propio Vladimir Putin. Vladimir Putin argumenta que precisamente cuando se desboronó la Unión Soviética y se liberaron todas estas repúblicas en nuevos estados, de alguna manera fue un proceso, digamos, suave, no fue un proceso, digamos, violento, fue un proceso que pudo haber contado con el permiso de la propia ex Unión Soviética para que estos países pudieran convertirse en repúblicas libres y soberanas. La posición de Vladimir Putin es que durante este proceso histórico había acuerdos, particularmente con el tema de Alemania. ¿Por qué? Porque Europa Occidental, por supuesto que puso atención en las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, pero puso mayor atención en la reunificación alemana por su significado. Recordemos recordemos la división de Berlín, recordemos este puente que estableció Estados Unidos precisamente para dar alimentos a Berlín en el bloqueo que los rusos habían hecho sobre Berlín y los berlineses, la división de alguna manera de Alemania, todas las películas. Había, digamos, en la conciencia social europea un interés particular sobre Alemania. Y Rusia, que no podía Alemania unificarse sin una participación rusa. Rusia, sin lugar a dudas, estableció que para esta reunión había ciertas garantías a su propia seguridad. ¿Y cuáles eran esas garantías? Que la OTAN no se iba a expandir a Alemania, que Alemania no iba a ser parte de la OTAN y, por supuesto, tampoco de las otras repúblicas. Entonces aquí vemos pues ya todo el proceso de reunificación de Alemania, ¿no? El acuerdo para la reunificación económica, social y monetaria, que fue todo un proceso, ¿no? El 31 del 90 se firma el Tratado de Unificación. El 30 de octubre del 90, oficialmente Alemania ya se reunifica y están esos famosos acuerdos de Minsk de no ampliar la OTAN. Y es en lo que los países de Occidente habían quedado. Pero finalmente, desde el realismo político, desde esta visión pura de la política, el pensamiento es, ¿y cómo podemos garantizar la seguridad de Alemania? Porque recordemos que son eventos muy rápidos, importantísimos, que modifican la geopolítica, el orden internacional de manera fundamental en esos años, y hay temores, hay muchos miedos de cómo podemos garantizar a Alemania y la seguridad de Alemania. Y evidentemente, pues el problema de cómo garantizar esto es que Alemania, puesto que Alemania Occidental ya formaba parte de la Unión Europea y al unirse, pues casi en automático, Alemania íntegra pertenece a la Unión Europea. Y sabemos que la pertenencia a la Unión Europea va muchas veces de la mano con la pertenencia a la OTAN o al revés. La pertenencia a la OTAN va de alguna manera pavimentando el camino para pertenecer a la Unión Europea. Es un binomio, de alguna manera. Y al integrarse Alemania como una sola nación y ya parte de la Unión Europea como una sola nación y Alemania Occidental parte de la OTAN, pues Alemania se convierte en parte de la OTAN. Y esto, evidentemente, modifica sustancialmente el esquema de seguridad europea. Y sin lugar a dudas, lo que no querían los rusos se cumple.
Y ahí vemos bases de la OTAN, bases aéreas norteamericanas, bases militares europeas, norteamericanas, Marines, y toda Alemania está lleno de presencia militar de la OTAN, de Europa, de los Estados Unidos. Y evidentemente esto causa una molestia bastante grande en lo que es Rusia. Y posteriormente vienen toda la integración, todas estas grandes ampliaciones del 94, 97 de la Unión Europea hacia los países del este, que fue muy rápida. Normalmente la Unión Europea establece una serie de criterios que tienen que cumplir los países, como estabilidad económica, estabilidad financiera, estabilidad fiscal, cumplimiento de derechos humanos, Estado democrático, una serie de elementos que los países de Europa del Este, sin lugar a dudas, no cumplían. Y sin embargo entraron a la Unión Europea, aunque no cumplían con todas las condiciones que establecía la propia Unión Europea para ingresar. ¿Por qué fue tan rápido? Pues porque el problema no era ya si cumples o no cumples, o si eres un buen alumno para integrarte en la lista de los chicos de excelencia. No, el problema es la seguridad europea, porque ya no era un problema únicamente de Unión Europea, sino era un problema de seguridad también de la Unión Europea. De que estos países formaran parte de la Unión Europea, porque evidentemente al formar parte de la Unión Europea, que no de la OTAN en principio, pues significaría que estarían garantizados contra una invasión. Pero al mismo tiempo, ya que formas parte de la Unión Europea, entonces también formas parte de la OTAN. Entonces ahí vemos este mapita que está incompleto, pero ahorita lo comento, ¿no? Se unió a la OTAN antes del 97, pues básicamente lo que era la Europa occidental, ¿no? Los países de la Unión Europea, no todos están ahí, evidentemente, pero ahí está. Pero vean ustedes Estonia, en el norte, en el Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, ¿no? Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, ahí no está marcado, pero también estaría Montenegro, que está al ladito de Italia, esta cosita pequeñita, Albania, Macedonia del Norte, que está arribita precisamente esa bolita arriba de Grecia, Bulgaria, que está también arriba de Grecia. Entonces, si lo vemos, todos los países básicamente que pertenecían a las ex repúblicas socialistas se liberan, se unen a la Unión Europea, bueno, no la mayoría de ellos, se unen a la Unión Europea, pero sí todos estos que están ahí marcados ya son parte de la OTAN. Y esto pues nos lleva a una situación por parte de la lectura rusa, pues de traición, perdón, de no haber cumplido los acuerdos de Minsk. Y evidentemente con los coqueteos que se dan en Ucrania, porque recordemos que Ucrania tenía a un líder prorruso, Yanukovych, y se le da básicamente un golpe de Estado manipulado, pues, como sucede en la política, no también por Occidente, y se pone a un régimen pro-occidental. Y es cuando se empieza a jugar con la posibilidad de que Ucrania forme parte de la propia Unión Europea y por tanto también pues de la propia OTAN. Pues ahí están las fechas, se lleva a cabo esta invasión y no invasión rusa, porque Vladimir Putin, lo que sucedió en el 2014, hizo algo, digamos, para darle legitimidad. Hizo un referéndum, precisamente tomando en cuenta el gran número de población de origen ruso que habita en, en la parte este de Ucrania, y hizo este referéndum tomando también en cuenta ciertas violaciones a los derechos humanos, a los derechos raciales, a los derechos culturales, por ser un pueblo, pues, ruso de alguna manera, prorruso, de origen ruso, que hablaban ruso, de acuerdo a la propia narrativa de Vladimir Putin. Obviamente aquí tenemos estas de informaciones y desinformaciones, y cuando se lleva a cabo esto, lleva a cabo este referéndum, gana el referéndum,
Y él dice que, de acuerdo, él argumentó que de acuerdo a este práctica política soberana, ¿no? Rusia tiene que ser el garante de su población rusa, de origen ruso, precisamente en esa región, y para ello, pues manda ciertos elementos militares sin insignia, porque técnicamente Rusia no invadió a Ucrania con militares con insignia rusa, pero sabemos que iban las caravanas de médicos, pero eran caravanas militares. Aunque fueran vestidos de blanco, en realidad eran caravanas militares. Y desde entonces esa región precisamente ha continuado en un conflicto armado. Quizá uno de los momentos más cruciales fue ahí precisamente en Sebastopol, ahí en Crimea, cuando el propio Barack Obama envió estos portaaviones, pero ya los rusos habían puesto en la playa una serie de antimisiles y gran armamento que si hubieran avanzado más los portaaviones norteamericanos, hubiera iniciado una guerra directa. Lo mismo le pasó a Barack Obama, que siempre llegó tarde en Siria, en el Mediterráneo. También cuando acercó sus portaaviones y cuando llegó, ya estaban ahí los rusos ahí, también con este mismo armamento, y los portaaviones se dieron la vuelta, tanto en el Mediterráneo para lo de Siria, como aquí en el Mar Negro, en Crimea. ¿Por qué? Porque si seguían, pero por supuesto que iniciaba una guerra entre las dos grandes potencias nucleares y eso pues nadie lo desea. De esta manera es que Vladimir Putin pues se inicia este proceso de guerra de los separatistas prorrusos en esta región, pero de acuerdo a los otros acuerdos de Minsk, ya los de 2015, precisamente con Alemania, Francia, ¿no? Rusia, la Organización Europea para la Cooperación y la Seguridad, se establece que no va a haber ningún movimiento adicional en esa región y que se estaría buscando la paz. Lo cierto es que esos acuerdos fueron violados por ambas partes y quedó en letra muerta de algún modo. Y Rusia, pues dando armamento, también Occidente dando armamento, logística, en fin, todo esto. Entonces, ¿cómo poder meter a Ucrania en un esquema de OTAN cuando Ucrania mismo no tiene la soberanía total sobre su territorio? ¿O metemos a Ucrania sin esa parte de Ucrania del este del Donbass? Y sería un reconocimiento de hecho y de facto de que no nos pertenece, pertenece a Rusia. ¿O metemos a Ucrania en su totalidad con esa región de Donbass que está en conflicto? ¿Cómo no se puede meter a un país en conflicto a la OTAN? Y en ese sentido sí, Rusia consiguió esta idea de no meter precisamente a, a Ucrania en su totalidad, ni siquiera a la Unión Europea, por esta situación. Y esto es algo muy importante. Ahí vemos del lado derecho más o menos una mini cronología de cómo se han llevado los eventos ya ahora, ¿no? Y tenemos que el 21, precisamente febrero, es cuando el propio Vladimir Putin reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk. Pero bueno, la zona este de Ucrania, cuando era exrepública, era la zona más desarrollada e industrial de Ucrania. Es como la República Checa, la antigua República de Checoslovaquia como República Soviética, constituyó también en la parte checa la zona más importante desarrollada en materia industrial. Y en este caso fue el este de Ucrania. Por eso en el discurso que dio Putin, un poco nostálgicamente decía, echaron a perder todo, les dejamos ahí todo, haciendo una narrativa pues de doliente, de alguna manera, de que pues en efecto, pero ¿por qué es la zona más desarrollada? Porque tiene grandes yacimientos de minerales, de carbón, de acero, pero también muy importante, de uranio. Entonces,
Ahí vemos en la parte este, pues está lleno de minerales, no solamente carbón, acero, uranio, otra serie de minerales importantísimos para las tecnologías actuales que utilizan ciertos minerales, para el desarrollo nuclear como es el uranio, para el desarrollo industrial como es el carbón y el acero. Entonces, es una zona geopolíticamente y geoeconómicamente importantísima. También tiene varios recursos acuíferos, no es de que esté inundado toda esa parte. Y también Ucrania en sí misma es la digamos, semillero, es la gran granja europea. Las famosas tierras negras están en Ucrania. La capacidad de las tierras en su riqueza para la agricultura, para los sembradíos, está en Ucrania del Este. En general en Ucrania, pero particularmente en Ucrania del Este. Y ahí vemos la parte de land, se refiere precisamente a estas tierras ricas. Es el granero, en muchos sentidos, de Europa y de gran parte de Rusia. Y bueno, la zona boscosa más hacia el oeste. Entonces, si lo vemos, tiene un valor estratégico, primero contiguo de frontera con la propia Rusia, pero también tiene un valor estratégico en términos de lo que es, este, pues, los recursos naturales estratégicos que tiene Ucrania en el este. Y aquí vemos precisamente estos nubarrones. Tenemos esta narrativa, pues Putin es un viejo lobo de mar desde los 90, básicamente está en el poder, ¿no? Y, y tiene una formación, sabemos, en las, tuvo una formación en las agencias de inteligencia soviéticas, ¿no? Por eso habla muy bien alemán, vivió en Alemania y sirvió al establishment militar, sirvió al establishment de inteligencia. Esa es su formación, eso es lo que él ve, ¿no? Eso es como él interpreta, sin lugar a dudas. Y, y bueno, eh, ha adquirido una gran experiencia política eh, desde que Yeltsin abandonó el poder por cuestiones ya de salud. Yeltsin dijo cuando se despidió, les voy a traer a alguien para que los gobierne. Pasó una semana, no apareció Yeltsin, no apareció nadie, pasó 2 semanas, no apareció Yeltsin, no apareció nadie, pasó más de un mes y los rusos decían, bueno, pues ¿y quién es gobierno? Hasta que aparece Yeltsin, presenta a Vladimir Putin y dice, él es Vladimir Putin, él los va a gobernar. Y efectivamente, una especie de interino estuvo ahí, y después ya hubo otro presidente, y después regresó Vladimir Putin. Entonces es un hombre con una gran experiencia ya en la política adquirida y en las relaciones internacionales. ¿Cuántos presidentes de Alemania, bueno, Alemania no, porque Angela Merkel, pero cuántos presidentes de Italia, de Francia, de España, del Reino Unido, primeros ministros de Estados Unidos han pasado? Putin los ha visto venir, llegar e irse, pero él ha permanecido en este poder. Y entonces, evidentemente, Putin, en esta psicología que él tiene, pues es un hombre que modifica las narrativas. Y siempre dijo, y Larov siempre dijo, es una tontería que diga Occidente que vamos a invadir. No vamos a invadir. Pero resulta que desde el año pasado, mediados del año pasado, incluso antes del año pasado, ya Rusia estaba movilizando sus tropas a la frontera. Es cuando nosotros nos dimos cuenta de que como para qué moviliza tantas tropas a la frontera. Argumentaban que eran por los clásicos ejercicios militares que tenían con Bielorrusia y una serie de cosas. Pero sabemos las cifras y los números, y el número que estaba moviendo Putin era superior. Entonces el sentido común te dice como, o a menos que sea un gran ejercicio militar, pero de otra manera, si uno tiene sentido común, evidentemente, pues es obvio que hay algo más. Ya las, digamos, labores de inteligencia norteamericanas, europeas y también particularmente las británicas, veían, particularmente las de Estados Unidos, que era muy probable una invasión, ¿no? Que era muy probable una
invasión, y muchas veces Occidente, el propio Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, desestimó que hubiera una invasión. Yo creo que no desestimó que hubiera una invasión. Yo creo que estaba consciente que iba a haber una invasión, pero evidentemente tenía que enviar un mensaje de tranquilidad al pueblo ucraniano y no crear un caos previo a la invasión, porque si yo creo un caos y miedo previo a la invasión, pues ya perdimos todo. Entonces, sin lugar a dudas, Zelensky sabía que sí era la invasión inevitable, pero pues él siempre la negó. Entonces, Estados Unidos, sí, lo habíamos comentado, y aquí se da esta información, desinformación, porque tenemos Sputnik, que por cierto ahí se leyó en mi reseña que he dado entrevistas a Sputnik, pues yo creo que daba, porque ahora ya fue vetado Sputnik, ¿no? Ya era un buen medio, pero pues ya fue vetado Sputnik. Se da una guerra de información y de desinformación, que no es nueva, ¿eh? En todas las guerras, desde la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, la propaganda y la información y la desinformación forman parte sustancial de cualquier, digamos, esfuerzo bélico. Lo vimos, sin lugar a dudas, también en la Guerra Fría, lo vimos en la Guerra de Vietnam, muy, muy fuerte, cuando surge Voice of America, esta gran radiodifusora, precisamente en medio de la Guerra Fría, también con Cuba, para dar información que desalienten al contrincante, que den una visión diferente de la guerra y del conflicto armado. Y ahí se generan las propias narrativas. Por eso es muy importante tener los ojos muy abiertos para saber qué puede ser verdad, qué puede ser mentira, ¿no? En esta guerra de información, desinformación, fake news y de narrativas que ambas partes están haciendo. Y bueno, viene la gran diplomacia en acción, ahí están todas las reuniones, pero aquí yo sí quiero resaltar varias cosas. Eh, Aquellos acuerdos diplomáticos primeros para la integración alemana que habíamos comentado de los primeros acuerdos de Minsk, dentro de la visión rusa y que ahora es parte de su propia narrativa, pues fueron puros engaños de Occidente. Fueron puros engaños de Occidente porque como ya vimos, Alemania ingresa y todos los demás países de Europa del Este también ingresan a la OTAN. Entonces, no hubo, o esta diplomacia desde la visión rusa fue una diplomacia fallida y una diplomacia engañosa. En este sentido, ahora se desarrolla, bueno, y cuando fue la invasión, ¿no? De Crimea, invasión entre comillas, pues se estableció también un esquema de negociaciones y diplomacia que dieron lugar a los otros acuerdos de Minsk, los números dos, ¿no? Que también no han funcionado. Y ahora en este nuevo esquema, sin lugar a dudas, Rusia, Putin, ya tenía muy claro que iban a invadir. Simplemente dejaron correr el juego de la diplomacia y le entraron quizá con la idea de que sí pudieran llegar a cierto acuerdo. Y en efecto, pero ya de antemano había un prejuicio por parte de los rusos y había una desestimación, digamos, a los juegos diplomáticos. Yo creo que Putin en esta diplomacia, ella le estaba jugando a la realpolitik. Ella le estaba jugando al realismo político. Y la diplomacia, pues, puede ser un instrumento del realismo político, pero no es en sí el pivote o el eje de este elemento. Por eso es de que todos los eventos diplomáticos, pues lo único que hicieron fue ganar tiempo y generar narrativas. Todos estos eventos diplomáticos le permitieron a Rusia generar su propia narrativa y poder expresar su verdad en distintos medios, los propios como Russian Times, RT, Sputnik, sin lugar a dudas, pero también los medios occidentales, CNN, ABC, todos los que ustedes quieran, Washington Post, que evidentemente replican las posturas y el decir de Vladimir Putin. Entonces, la diplomacia sirvió también como un mecanismo de propaganda de las posiciones de la narrativa rusa. Y aquí vemos toda esta serie de encuentros, de desencuentros, que en realidad, pues ninguno tuvo un efecto importante. Y también tenemos otra cuestión.
Europa en un principio estaba desdibujada. Pareciera que en un asunto europeo el interlocutor fuera Estados Unidos únicamente, aunque Estados Unidos no es Europa, y la OTAN. La propia Europa y sus mecanismos de política común, de política exterior común y de seguridad, de política exterior y de seguridad común, pues no pudieron encenderse, no pudieron ponerse al día de manera rápida y cuestionada. ¿Por qué? Porque quizá para países como Alemania, que tienen estos intereses de gas, pues no quiero ahorita ponerme muy duro frente a Rusia, pero quizá países como Polonia, que tienen esta carga histórica del dominio de la bota rusa sobre ellos, decían, tenemos que ser muy duros. Ahí pongo dos ejemplos, pero esos dos ejemplos se replican en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, con diversas gradualidades de qué hacer con Rusia en toda esta parte diplomática. ¿Cómo consensuar diferentes posiciones diplomáticas e intereses de política exterior de 27 países? ¿Cómo poderlo hacer? Por eso es que la Unión Europea tampoco es que pueda reaccionar inmediatamente. Sí puede reaccionar inmediatamente en decir que no está de acuerdo con las invasiones, en decir que la guerra no es posible, chalala, pero en una posición común de política exterior, pues obviamente no es lo mismo. Reaccionó después Ursula von der Leyen, ¿no? El propio Borrell, comisionada para la seguridad, ¿no? Política exterior y seguridad común de la Unión Europea, pues sí, ponían tweets, hacían declaraciones, pero el interlocutor estaba desdibujado en Europa. Fue hasta que Emmanuel Macron, que ahora Francia ocupa precisamente el asiento de la presidencia de la Unión Europea, y con este esfuerzo fuerza diplomática tradicional de la propia Francia por sí misma, de Emmanuel Macron en su propia personalidad, que siempre quiere aparecer en la foto, sin lugar a dudas, y de que ahora ocupan la presidencia de la Unión Europea, visita precisamente a Putin. Pues fue un discurso de buenas palabras, de todo el mundo queremos paz, incluso el propio Putin, nadie quiere la guerra, pero pues yo sí quiero que se den garantías que el derecho a la seguridad del otro no signifique vulnerar mi propio derecho a la seguridad, una serie de ires y decires, desencuentros y encuentros. Fue hasta ese momento, ¿no?, en que aparece el propio Macron, pero vemos aquí que finalmente Putin, escéptico, siempre serio, no tenía ninguna esperanza en el encuentro diplomático con Macron. Simplemente fue ganar tiempo. Estaban los Juegos Olímpicos. Obviamente, los cálculos norteamericanos eran correctos en el sentido de que Rusia no va a invadir a Ucrania antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque pues va a echar a perder los Juegos Olímpicos de China. Putin va con Xi Jinping, hacen un comunicado conjunto donde anuncian acuerdos de mayor cooperación, la hermandad entre los pueblos, y sancionan y de alguna manera reclaman, denuncian las posiciones de Occidente. Pero cuando otra vez Macron vuelve al ámbito de la diplomacia y anuncia que posiblemente haya una reunión telefónica, como sea, entre Macron o presencial, de pensar que fuera presencial, entre Putin y Biden, eso lo hace el 21. Del propio 21 es cuando sale Putin con este discurso largo y donde finalmente reconoce las provincias de Donetsk y Lugansk. 3 días después, el 24, estaba planteada la reunión entre Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, para acordar el formato del encuentro entre los dos líderes. Entonces, el 21 anuncia Macron con bombo y platillo un triunfo de la diplomacia, del encuentro posible. El 24 se van a reunir los dos ministros de Relaciones Exteriores. Y el propio 21, en un golpe, y pues a todo esto, pues se reconoce Lugansk y Donetsk. E inmediatamente se firman acuerdos. Y por supuesto, en estos acuerdos tiene la parte militar. E inmediatamente entra
ya para el 24 entra el ejército ruso a estas provincias y al Donbass en este acuerdo militar. Pero una cosa es que entre para garantizar, porque fueron fuerzas de mantenimiento de la paz. Las narrativas son importantes, así lo manejó Putin. Fuerzas de mantenimiento de la paz. Claro que no eran fuerzas de mantenimiento de la paz, ¿no? De ninguna manera. Pero una cosa es que fueran a la zona de Donbass, particularmente Donetsk y Lugansk, y otra muy diferente, que se siguieran de largo en una ya clarísima invasión contra todo derecho internacional de Ucrania. Y ahí está pues, toda la narrativa esta que les comentaba de la. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Estas visiones irreductibles. Por eso era obvio que iba a venir un conflicto armado. Occidente dice que cada país es soberano y tiene derecho a determinar su ingreso a cualquier organismo internacional, que en este caso es la Unión Europea y la OTAN. Y por supuesto, el no reconocimiento de la soberanía rusa, porque hasta el día de hoy no lo reconoce Occidente, sobre Crimea. Rusia, que no se debe expandir y no debe ingresar Ucrania a la OTAN. Que no debe haber sistemas de combate en las fronteras rusas. Que se debe regresar al esquema que existían militares en todas las repúblicas de 1997, antes del ingreso de estas a la OTAN. Y bueno, cumplió los acuerdos de Minsk, bueno, se puso ahí un poco de relleno. Si se dan cuenta, pues son dos visiones totalmente desenfocadas entre sí mismas. No hay ahí un punto en el que se pueda decir, pues bueno, pues quizá por acá, pero no. Ya en estas visiones y en las negociaciones que tuvo, porque apenas hace unos días hubo reuniones, después de que no tomaron Kiev en 24 horas, 48 horas, hubo reuniones entre Rusia, autoridades de Ucrania, y ahí Rusia, un poco reflejando lo que ya había dicho anteriormente, puso estas demandas de seguridad rusas sin condiciones. Esto es, no debe de haber condiciones a mis demandas. Aceptar el reconocimiento de Crimea como territorio ruso. Desmilitarizar Ucrania, dejarla a la buena de Dios, porque y también por otro lado acusa al gobierno ucraniano de ser un gobierno nazi, ¿no? Un gobierno que está vulnerando y está maltratando a la población de origen ruso o ruso hablante. Desnazificar, y claro, utiliza este término de desnazificar porque de esta manera acusa al gobierno de Ucrania, ¿no? Y asegurar el estatus neutral de Ucrania, esto es, no ingreso a la OTAN. Pues evidentemente, aquí lo que tenemos pues son dos visiones irreductibles y que no hay. Evidentemente, ya, por eso es que Putin, además de las fuerzas de paz que envió al Donbass, pues movió con su aliada Bielorrusia, precisamente un gran número de tropas, en total ya ahora 200,000, para hacer una intervención desde el norte y luego otra desde Crimea, donde tiene el control desde el sur. Y ahí está, tenemos, esto es al inicio, vean ustedes, el 24 de febrero. Para el 24 de febrero teníamos todo el Donbass, básicamente, con los ataques confirmados. Pero también de Bielorrusia, en el norte, teníamos ya ataques confirmados. Y también del suroeste y del sur, ¿no? A partir de Crimea, ataques confirmados, más presencia de las fuerzas rusas. Y bueno, ahí tenemos la parte gris, que es la zona controlada, que es Crimea básicamente, por los rebeldes. ¿Se dan cuenta? Esto fue el 24 de febrero, el día que inició. Por supuesto que Rusia siempre tuvo la intención de invadir y la diplomacia solamente sirvió para otros fines, como ya había mencionado. Este es a marzo 2, el día de ayer. Vean ustedes, efectivamente sí hubo un avance importante, pero no como lo hubiera esperado el propio Vladimir Putin, porque sus cálculos eran que en 48 horas caía Kiev, la gran capital. Pero ahí está,
los ataques reportados, los ataques confirmados, ¿no? Las fuerzas militares rusas ya están ahí y ahí están. Vean ustedes en 8 días, unos 7 días ahí, cómo se ha modificado este mapa de manera sustancial. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto es una cosa terrible, que como no logró la caída de Kiev en 48 horas porque sus servicios de inteligencia se equivocaron, y por cierto, sus servicios y su estrategia militar se han equivocado. Dicen los especialistas que hay problemas hasta de logística, que hasta no hay ni combustible ni gasolina para poner a los tanques, a los vehículos rusos. Entonces uno dirá, ay, no, eso es un chiste, aparte un mal chiste. Pues sí, un ejército súper poderoso y tiene problemas de logística hasta, oye, ¿dónde está la gasolina? Ya se me acabó aquí. No, pues fíjate que no tenemos gasolina. Eso es algo absurdo, ¿no? ¿Pero por qué es algo absurdo? Porque de acuerdo a los servicios de inteligencia del propio Putin, el gobierno de Zelensky no contaba con todos. El gobierno de Zelensky está hundido en la corrupción, hay que decirlo. Es un gobierno netamente corrupto. El gobierno de Zelensky ha sido un gobierno inepto. Hay mucha desaprobación del gobierno de Zelensky, el presidente ucraniano. Eh, los rusos pensaron que no iba a haber una confrontación fuerte por parte de los ucranianos, que no iban ellos a contraatacar, que iba a ser a piece of cake, como dicen en inglés, ¿no? A piece of cake. Pero resultó que desde Crimea, desde el 14, ha existido un creciente nacionalismo que el propio Zelensky también ha estado impulsando más. La lengua ucraniana, que no la rusa, es la que se habla y debe ser la dominante. Los valores ucranianos, la cultura ucraniana, la comida ucraniana, educación ucraniana. Sin lugar a dudas, ha habido un nacionalismo muy fuerte. Número dos, cuando fue lo de Crimea, pues Ucrania no estaba preparada militarmente. Ahora sí, y no porque en estos días les dieran, no, es porque desde años anteriores, desde el 2014 básicamente, Ucrania ha estado recibiendo dinero, apoyo, equipamiento, logística, capacitación. Y evidentemente no es lo mismo 2014 que ahora en el 22, que efectivamente Ucrania tiene la fuerza moral en términos de este nacionalismo y un poco más la fuerza de equipamiento, que no se compara a la rusa, sin lugar a dudas, pero significa que están ahí. Por ello es de que lo que podemos esperar ahora, y eso va a ser algo terrible, va a ser una profundización de, de las fuerzas rusas. Y ahí está un poco las zonas controladas. Esto fue al día de... Pues que esto cambia, ¿eh? Cambia día a día. Creo que esto fue el día de ayer en la noche o hoy en la mañana, ya no recuerdo. Pero vean ustedes, poco a poco ya está ganando mayores territorios los rusos. Hoy salió la noticia en la alerta de hace rato, en la mañana, antes de que empezáramos esta plática, de que Gerson es una ciudad importante en el sur, junto al Mar Negro de Ucrania, más o menos 300,000 habitantes. Gerson es la primera ciudad, la primera ya, en caer en manos rusas. No habían caído las ciudades, han sido bombardeadas, pero no habían caído las ciudades, ¿no? Y Gerson es esta primera ciudad, la primera ucraniana que cae. Y esto es algo terrible. Parece ser que un puerto importantísimo, Mariupol, puede caer ya en las próximas horas. Este puerto, fíjense ustedes, a partir de esta frustración de Vladimir Putin, de que pensaba que en 48 horas ya estaba todo arreglado, una intervención militar rápida y efectiva, que no ha sido así, que llevamos 8 días, y a partir de este cambio de estrategia de Putin y que vemos estos bombardeos incesantes, perdón,
Tenemos, por ejemplo, este puerto de Mariupol, que lleva 15 horas continuas siendo bombardeada. Empezaron hace 15 horas y siguen sin parar 15 horas. Imagínense ustedes, como un gran 16 de septiembre que uno escucha parte de la noche, palos, pero aquí son explosiones, proyectiles, misiles durante 15 horas. Y hay estas versiones que, por cierto, el secretario de Estado Anthony Blinken va a viajar a Europa para verificar, de que sí se están bombardeando zonas civiles, lo cual sería, por supuesto, crímenes de guerra y contra la humanidad, si es cierto, ¿no? Porque hay que recordar que hay informaciones y desinformaciones. Y Blinken va a ir a ver, a verificar si es cierto esto que se están haciendo bombardeos contra zonas civiles. Pero lo que también es cierto es que en este ánimo de ya ir fuerte, de manera fuerte, se utilizan estos famosos proyectiles de racimo que no están, ni Rusia ni Ucrania las tiene prohibidas como varios países de la Unión Europea. Que si tú tienes un blanco, sí das en el blanco, pero como son de racimo, son expansivas y el calor es expansivo y se multiplica muchas veces, pues también afecta a las zonas aledañas que pueden ser civiles. Entonces, lo que tenemos acá, sin lugar a dudas, es esto, ¿no? Esta acción rápida que pues no fue así. Y este último punto, se esperan en los próximos días ataques de mayor fuerza letal y sitio a ciudades importantes como es la de Gerson. El alcalde de Gerson dice, nos cortaron las vías de camino, nos cortaron, bombardearon el aeropuerto, nos cortaron las vías del ferrocarril. Llevamos ya como 3 días sin suministros de alimentos. Esto es algo terrible. Y lo mismo parece ser que quiere realizarse sobre Kiev y sin lugar a dudas sobre Mariupol, este puerto. Sitios, sitiar las ciudades, ahogarlas en sí mismas. Entonces, lo que sí podemos decir es que en estos próximos días vamos a ser testigos de una mayor fuerza letal y de mayores barbaridades, cosa que no se había visto en los primeros 5 días de acción o 4 días de acción. Y eso va a ser algo terrible. Aquí hay una foto que fue tomada por satélite de este convoy de 64 kilómetros. El convoy mide 64 kilómetros. Y que se está acercando a Kiev. Eso fue desde ayer. Se están acercando a Kiev. No se sabe si van a entrar al centro de Kiev. No se sabe si van a rodear Kiev precisamente para hacer un sitio de la ciudad. Pero, pues la foto, pues obviamente es pequeñita, pero son 64. Ahora bien, ahí está. O sea, efectivamente, Rusia es una potencia militar. Efectivamente, Ucrania pues está recibiendo ayuda de Occidente, pero vean ustedes, ¿no? Personal activo 209,000 contra 1 millón básicamente, el otro personal de reserva 900 contra 2 millones, la artillería 2,000 contra 7,000, ¿no? Vehículos armados, poderosos, 12,000 contra 30,000, en fin, en esa zona, ¿no? Realmente pues no tiene Ucrania mucho que hacer, la superioridad rusa es impresionante. Aquí el punto es qué tanto pueda soportar Ucrania. Y ahí está el otro tema, la crisis de refugiados. Es curioso porque había preparado esto hace unos días, más o menos he ido actualizando, pero hace unos días, y no estoy hablando de muchos días, estábamos hablando de 500,000, de 300,000, 200,000, medio millón. Ahora ya 1 millón, básicamente 1 millón. Pero a ver, pensemos. Nosotros tenemos estos migrantes, caravanas de migrantes que pueden ser 50,000, 60,000. Y vean ustedes el significado que tienen en términos de su cruce fronterizo, en términos de la violencia que a veces se da, en términos de la visualización de la propia gente, en términos de todo lo que esto implica. Ustedes se imaginan
1 millón de refugiados en 8 días. 1 millón de refugiados en 8 días. Obviamente, ahí estamos viendo que la mayoría se está yendo hacia Polonia, ¿no? Pero pues ahí están las otras, Eslovaquia 71, Hungría 116,000, Rumanía 51,000, Moldavia 97,000, en fin, eso es algo, es una crisis humanitaria. Es una crisis de refugiados humanitaria. ¿Quiénes son? Pues en mayoría mujeres, niños, porque el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estableció que los que estuvieran de 17, 18 años a 60 años, pues que no se salieran del país porque les tocaba confrontar militarmente a, a los rusos. Y bueno, la organización pues llama de la salud a enviar ayuda humanitaria de manera urgente. La ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas, o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, pues está impulsando una donación de 2,000 millones de dólares, pues lo más inmediatamente posible para que se pueda aliviar esta situación. Pero ese es otro de los efectos que no tenemos que perder de vista. No todo es la guerra, pues esto es producto de la guerra, sino qué va a pasar con esta gente. Es, insisto, una crisis humanitaria que también se está reflejando ya en estas provincias como Mariupol y el propio Gerson, en el cual ya no están dejando salir tampoco ni a las mujeres ni a los niños, porque ya están siendo sitiados. Y bueno, aquí son todas las sanciones, son diversas sanciones. En el ámbito financiero, que yo creo que es lo más importante, son esta salida del sistema SWIFT. Cuando sale el sistema SWIFT, lo que significa es de que se limita la posibilidad de las transacciones en moneda extranjera que puedan hacer las compañías, empresas y bancos rusos. Esto es, si yo estoy haciendo una exportación, pues me van a pagar en euros o en dólares, pero aquí el punto es que ya, al ya no estar ahí, pues esto puede tardar meses, ¿no? Y obviamente hay afectaciones importantes, pero no solamente eso, sino el congelamiento de las reservas de ciertos bancos rusos en euros y en dólares que tienen en el extranjero, y que evidentemente hay un proceso de descapitalización de los bancos y vulneración para cumplir con sus funciones financieras básicas. Pero quizá el más importante es lo mismo para el Banco Central ruso, el congelamiento de sus activos, el congelamiento de sus reservas, ¿no? El no poder acceder a 630,000 millones de dólares. Cualquier esfuerzo bélico requiere dinero, y de mucho dinero. Ahora, 630,000 millones de dólares pues se quedan en el aire, en el limbo. Pero no solamente esto, no pueden hacer préstamos, no pudieran ellos conseguir créditos porque están vetados. ¿Quién les va a prestar? Y los bancos comerciales también están vetados sus activos, y el Banco Central. Y con esto se limita la labor de cada Banco Central, sabemos, pues es la de manejar, de estabilizar, impulsar la economía con sus políticas monetarias. Al hacer estas sanciones, disminuyen la capacidad del Banco Central para conducir la economía. El sistema financiero ruso pudiera estar en un grave, digamos, peligro de colapso. Y más, si como está sucediendo, hay una crisis psicológica, ¿no? En la cual los rusos, aparte que se evaluó su moneda, pues están sacando su dinero de los bancos. Aquí Salinas fue más listo cuando mataron a Colosio y toda la gente se espantó porque pues era el candidato del PRI en aquel entonces. Por eso no fue un homicidio, fue un magnicidio. Y todos los viejitos, todo el mundo estaba espantando, pues diciendo, ¿cómo el candidato pero el del PRI, ¿no? Cuando era el partido más poderoso, creo que ustedes creen. Y Salinas dijo, haremos un luto nacional que incluirá cerrar los bancos durante 3 días. Y así lo cerró y nadie pudo ir a sacar su dinero. Y después dijo, y en esa interim conseguimos más de 50,000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional nos prestó, Canadá nos prestó, Estados Unidos nos prestó. ¿Por qué nos prestaron? Porque conocieron la importancia y delicado del asunto del magnicidio de Colosio y que nuestro sistema financiero pudiera colapsar.
y recibimos más de 50,000 millones de dólares en 3 días, lo que ningún país en el mundo, ¿no? Pues aquí imagínense ustedes, ¿no? Ahora, también están estas sanciones al propio Putin, lo cual nunca había sucedido, a Lavrov, por supuesto, y a todos los oligarcas cercanos, políticos cercanos, élite. A todo mundo lo pueden golpear, pero que te golpeen en tu bolsa, eso es diferente. Y esto va a generar desconfianza, va a generar molestias, porque yo no soy millonario gracias a ti, Putin, por estar cerca de ti, pero ahora gracias a ti ya me congelaron todo lo que tengo en el extranjero. Y lo que tengo aquí en rublos, pues no sirve, y aparte ya está devaluado el rublo. Entonces, sin lugar a dudas, estas sanciones, pues sí tienen un peso muy, muy, muy importante, ¿no? El banco ruso llama a la calma, ahí está una foto atrás de toda la gente que está sacando dinero, y está poniendo ya como en la época en México de López Portillo, ¿no? De reducir la venta de los dólares, de que las empresas deben de cambiar sus dólares a moneda nacional, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Estas políticas de control precisamente de las divisas. En términos comerciales, pues obviamente el sector más importante de la economía rusa es el energético, el petróleo y el gas. Entonces hay sanciones en este sentido para a las ventas de petróleo y gas ruso. Y también a las empresas como Gazprom rusas y otras empresas privadas del sector energético. Eso es un golpe fuertísimo, porque la gran parte del dinero que obtiene Rusia es de ahí, ¿no? También el de mercancías que se vendan a Rusia por parte de Occidente que tengan que ver con el sector. Si necesito un barreno, si necesito un ducto, si necesito algo que lo importo del extranjero por parte de Rusia, pues ¿qué crees? Ahora ya no va a haber. Tienen que ver con cuestiones de uso, funcionamiento y mantenimiento. Es dañar la industria petrolera. Y los bienes de uso dual que pueden tener un uso propiamente civil, pero también pueden ser utilizados como, como productos o bienes militares. También sanciones, prohibiciones a la venta de alta tecnología, porque Rusia no tiene una alta tecnología, sí, en cuestiones militares y sobre todo lanzamiento de misiles. Gran parte del sistema de lanzamiento de los cohetes de la propia NASA al espacio son sistemas rusos. Los rusos tienen una altísima tecnología en sistemas de lanzamiento, pero el resto no. El resto no. Dirán, pues se puede ir con China. Efectivamente, se podrán ir con China, pero francamente, todavía la tecnología china todavía está muy lejos de alcanzar la tecnología occidental en términos de calidad y funcionamiento. Luego, obviamente, en químicos, láseres y chips, imagínense ustedes. En chips es un golpe durísimo a la economía, ¿no? También en bienes aeronáuticos, equipos y mantenimiento. También Boeing anunció que pues, ya no tiene ningunos negocios con ellos. Y por parte de Alemania, este nuevo Nord Stream, este gasoducto, pues quedó ya en stand-by. En sanciones culturales, pues se cancelaron conciertos, ballets, óperas. Aquí puse a Valery Gergiev porque él es el director, o era, de la Filarmónica de Berlín, una de las más importantes de Europa. Y pues ya le dijeron que posiblemente lo van a despedir, ya no va a dar conciertos, ¿no? Disney, Warner Bros., pues ya no estrenará nada de películas en Rusia. Habrá que ver qué hace Netflix con las series rusas, que ahora se han incrementado en últimas fechas bastante. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube restringen el acceso o de plano algunas anulan las cuentas de medios rusos vinculados al Estado, como RT y Sputnik. Aquí puse este de RT, en donde dice abajito, después de RT América, @RT América, y viene un microfonito ahí, y dice Russia State Affiliated Media. Twitter y varios medios ponen, esto es un medio afiliado al Estado ruso. O sea, que toma con precaución la información que te están generando ellos. En deportivas, pues ya la FIFA, la UEFA, el Comité Olímpico, pues ya ha prohibido o vetado la participación de atletas rusos. Ya no va a participar Rusia en la FIFA. Tenía partidos pendientes con Polonia, República Checa y Suecia, países que dijeron yo no voy a
hacer ningún partido con los rusos, queda fuera del Mundial de Qatar, ¿no? Pero esto es un golpe también, porque sabemos que Rusia es una potencia deportiva. O sea, se construye no solamente las sanciones económicas, políticas, militares, sino también sanciones en la forma en que se percibe Rusia. El turismo, pues bueno, sabemos todos los, porque se veta toda la cuestión de las turistas, ¿no? Y aquí está esta otra muy importante. Pues, ¿cuáles son los efectos inmediatos? El rublo ya se depreció 30%. Va a haber, ya existe escasez de productos, por supuesto, incremento en el precio de los mismos, ¿no? El menor margen de maniobra que habíamos comentado el banco. Las tasas de interés subieron un 20%, un poco como para darle mayor fortaleza al rublo y también la compra por parte de reservas que todavía tienen ahí Rusia para comprar la moneda rusa, el rublo, y que no caiga aún más su valor adquisitivo. Pero al estar congelados sus activos, pues también su margen de compra se reduce mucho. Y si yo también me dedico a comprar rublos en lugar de fortalecer el mercado de consumo de alimentos, que pues, va a sufrir un incremento y una escasez importantísima, pues tengo una situación muy, muy delicada en términos de decisiones económicas. El retiro masivo de fondos, de dinero de la población, la escasez del efectivo, que ya empieza a haber escasez de efectivo, debilitamiento del sistema financiero y, por supuesto, disminución de las inversiones. Y esto, de alguna manera, es lo que estamos al día de hoy. Muy rápidamente, y nada más para terminar, ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Uno, Putin apostó a la división de Europa. Putin ha apostado a la intervención en varios procesos electorales en Europa y en los Estados Unidos, pero sobre todo a la división, con una serie de narrativas, con una serie de fake news, con una serie de medios de comunicación muy importantes. Pero ahora lo que vemos es que en efecto Europa se destanteó, no pudo lograr de manera inmediata un acuerdo, pero lo que vemos ahora es una mayor unión de Occidente, contrario a lo que Putin buscaba. Una mayor coordinación, una mayor cooperación y acciones conjuntas. Esto sirve de gran experiencia a Occidente para situaciones futuras o similares. Dos, que sin lugar a dudas el sistema de seguridad europeo se va a modificar y se va a profundizar aún más. Ya hay incrementos a partir del propio Donald Trump, que exigió a los europeos que dieran incrementos que muchos no le hicieron caso, otros más o menos, pero a partir de ahora varios países europeos ya están anunciando incrementos presupuestales con respecto a su PIB en materia militar. Ya la Unión Europea había avanzado en la composición de una fuerza de élite de movilización rápida y de respuesta rápida, y en la producción de armamento en Europa convencional. Pues eso también se va a profundizar. Se van a profundizar las políticas de seguridad europea y de cooperación, sin lugar a dudas. Que también podemos ver un mayor acercamiento entre Rusia y China, pero China es un gigante económico. Y China también se va por la realpolitik y por el pragmatismo. Claro que puedo firmar contigo y salir a los medios y decir que somos amigos, pero de ahí a que yo te ayude militarmente o de otro modo, vamos a ver. Porque China también tiene sus propios problemas. Xi Jinping, a pesar de que China es una potencia económica y comercial, sigue teniendo millones, que son 1.400, ¿no? Sigue teniendo millones, más del 60% de su población en pobreza. Solamente los centros urbanísticos hay, digamos, mayor ingreso, pero el resto, tierra adentro, con ese territorio tan vasto, pues hay mucha pobreza en China. Uno de los grandes retos de Xi Jinping es precisamente sacar a China de esa situación. Todavía sigue dependiendo de los mercados europeos de consumo, del mercado norteamericano, porque el mercado interior chino todavía no está tan sólido.
China tiene otras preocupaciones, ¿no? Pero sí se puede ver un mayor vínculo de cooperación, de rutas comerciales, de generar zonas francas comerciales y fortalecimiento de sus propias monedas en sus transacciones bilaterales, lo cual ya venía desde el 2014 y que ahora puede, ahí. ¿Qué más vamos a ver? Lamentables resultados de la guerra en la cual Occidente no se va a meter militarmente. Ucrania pone a los hombres, Ucrania pone a su población para confrontarse. Ucrania paga con la vida de sus nacionales. Grandes empresas militares de Occidente se van a beneficiar de esta guerra como se beneficiaron de la guerra en Irak, Irán y Siria. Grandes empresas se van a beneficiar occidentales. Pero yo pongo las armas, pero tú pones los hombres. El costo humano, tú lo pones. Y es también lo que vamos a ver en el futuro. ¿Qué va a pasar con la guerra? Estas son opiniones personales, por supuesto. Supuestamente en aquella reunión que habíamos comentado, que tuvieron autoridades ucranianas con rusas y que vimos las nuevas demandas reload actualizadas de los rusos, técnicamente hoy, por cierto, hay otra reunión, o está bilateral entre ellos. Va a suceder como las otras reuniones. Vean ustedes, como si entre las partes vamos a tener reuniones diplomáticas. Lo primero que se aplica en la tradición, ¿no?, internacional, en la norma internacional, como esta gran tradición, es un alto al fuego mientras dialogamos. Pero curiosamente Rusia dice, ven a la mesa, pero mientras vienes a la mesa, estoy dándole de golpes a tu familia, estoy golpeando a tu esposa y a tus hijos, a tus hermanos, y te siento a negociar. Esas no son condiciones porque las negociaciones tienen que ser igualitarias. Y ahora, jueves, vimos, se están intensificando, y acabo de decir, esta caída de la ciudad de Gerson y este bombardeo de 15 horas continuas sobre Mariupol. Y acabamos de ver que el uso de, digamos, equipamiento militar bélico muchísimo más fuerte. Entonces, se sientan a dialogar, pero con una pistola en la cabeza de la contraparte. Eso no es posible. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que la guerra va a continuar y que lamentablemente las muertes, vamos a ver muchas cosas de crisis humanitarias y crímenes de guerra posiblemente y contra la humanidad. Cosas que nadie desea, cosas horribles, yo creo que es la palabra, en Ucrania. Y la guerra continuará en los próximos meses, si no es que más. Mientras Occidente, que lo va a seguir haciendo porque aparte es un negocio, esté dando una serie de armamentos precisamente a Ucrania. Y pues bueno, pues con esto yo termino, ¿no? Les agradezco mucho, insisto, intenté dar un poco de orden a la diversa información que hay en los medios, las diversas mesas que afortunadamente ya hay sobre este tema, en todas partes estoy viendo mesas, lo cual está muy bien, para un poco darle orden, sentido y saber dónde estamos parados y posiblemente que venga a futuro. Con los últimos breaking news, que es precisamente el de Mariupol y el de Gerson, ¿no? De lo que está sucediendo. Para mí ha sido un buen ejercicio el que ustedes me han permitido realizar aquí de síntesis y de organización. Yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias, maestro Damaso. Pues ahí recibes los aplausos virtuales. Agradezco mucho que hayas dado un panorama del conflicto desde la cuestión histórica, geopolítica, militar, logística, comercial, propagandística, económica, e incluso esos paralelismos con México que me parece que son puntuales para poner en contexto lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Citando a Noam Chomsky, hace unos días decía que estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad que no se puede negar y no se puede ignorar. Entonces creo que como sociedad no podemos negar lo que está sucediendo ahora. Hay muchas preguntas, voy a ir leyéndolas. Son más o menos 10, entonces te agradezco que seas como muy puntual en las respuestas. Bueno, primero pregunto yo. A la luz de los clásicos de Max Weber, quien nos habla del monopolio de la violencia legítima, de esta cuestión de la figura del Estado hegemón, que muchos autores mencionaban que tras las empresas transnacionales, todo lo que está pasando en la cuestión económica global, ¿cuál es tu lectura ahora ante estos entornos, nacionalismos y demás? ¿El Estado regresa a esta hegemonía, regresamos a este poderío estatal como se veía hace décadas, hace siglos? Yo creo que hay una tendencia en ese sentido, no solamente por el conflicto en Ucrania, ya se veía en algunos países europeos, precisamente con el incremento presupuestal en fuerzas policiales, también en seguridad, digamos, civil, también seguridad militar, el incremento de movimientos nacionalistas y ultranacionalistas en todos los países europeos, digamos, convivencia amorosa, por ponerlo en esos términos, y armoniosa que se ha afincado desde la Segunda Guerra Mundial y en la propia Unión Europea, pues siempre ha tenido estas amenazas y que vemos ahora este ultranacionalismo invocado por los ucranianos como un objeto o como un propósito de Estado, pues tiene repercusiones en otros nacionalismos. Creo que vamos a ver mayores nacionalismos y también, por supuesto, mayor ejercicio de control del Estado. Vimos los manifestantes en la propia Rusia, en Moscú y en otros estados que pues fueron francamente tomados por la policía rusa y bueno, esos son ejemplos de lo que se puede ver. Gracias. Voy leyendo las preguntas. Ahí tenemos Mau Sereno, dice, ¿por qué se menciona en la prensa que hay un genocidio en Ucrania? Por esto que había comentado de que en términos de guerra, pues se tienen que atacar los blancos militares, que por cierto, los propios rusos dicen que llevan 1.600 blancos militares de infraestructura militar destruidos en Ucrania, lo cual es un número altísimo. El problema aquí es que por parte de la narrativa ucraniana se establece que el uso de cierto material bélico que no solamente afecta a estos blancos militares, sino todo lo que está aledaño. Y en las fotos o información que está saliendo de que incluso edificios residenciales ya están siendo atacados precisamente por parte de las fuerzas rusas. Pero como genocidio, el genocidio tiene otro concepto, ¿no? Más bien, pues sí, hay una crisis humanitaria, sin lugar a dudas, y se va a incrementar más, ¿no? Insisto, habrá que verificar toda esta información de los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero sí hay discursos de de la, culturales que tienen que ver con que tú eres diferente, quizás hasta eres de otra raza, porque yo soy ruso y tú eres ucraniano, y aunque son hermanos, ya lo hemos visto, son eslavos, pero finalmente tú me estás atacando a mí como cultura, como pueblo, como nación. Por eso este uso pues un poco simple de la palabra genocidio, pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con los conceptos que vamos leyendo y que están por ahí a veces nada más como una cuestión de mercadotecnia informativa. Perfecto. Angélica Sánchez Gómez dice, las restricciones políticas, económicas que se están aplicando a Rusia, como el bloqueo de los bancos rusos al SWIFT y el posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea, ¿pueden intensificar el conflicto armado o considera que sí sean factores que afecten a Putin y a su nación? Sin lugar a dudas, son los elementos que han intensificado el conflicto armado con otro adicional, que es el que comenté, que esta guerra rápida que pensaba Putin y que terminará en 48 horas con un control absoluto de Ucrania, no se dio. Y en virtud de que no se dio, ahora está utilizando aquellas técnicas militares que utilizó desde un inicio en Siria, que es utilizar armamento de mayor poder bélico y destructivo. Y de ahí es que precisamente hay estos señalamientos de que se está afectando a la población civil. Y sin lugar a dudas, vamos a ver un incremento y por lo mismo
situaciones, visiones, pues que no queremos ver sobre el conflicto en Ucrania. Vinculado con lo que mencionas, pregunta Davicho 2000, ¿qué peligro corremos nosotros como mexicanos en caso de que haya una tercera guerra mundial? Bueno, es muy complicado que haya una tercera guerra mundial, a menos, y habrá que ver si es tercera mundial o no, a menos de que Putin continúe con otros estados que ya son miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Ahora tuvimos apenas el State of the Union, ¿no? El mensaje del presidente al Congreso norteamericano, donde venció precisamente el conflicto ucraniano y fue muy claro, dice, pues en Ucrania nos vamos a meter. Por eso decía de que Occidente pues deja morir a Ucrania un poco, lo deja pues a su suerte, ¿no? Pero definitivamente, comentó Putin, y así es, definitivamente defenderemos hasta una pulgada del territorio de los estados que son parte de la OTAN, de la Unión Europea y que son nuestros aliados. Eh, Algunos ya escandalizaban que si Putin iba a tomar Letonia, Lituania, alguna de esos países soberanos, ¿no? Pero definitivamente, pues ahora se le ha complicado la guerra aquí en Ucrania. Yo creo que tiene un frente militar Putin muy importante en Ucrania y que se puede alargar bastante. Y no veo cómo pudiera tener esta capacidad militar como para lanzarse a otra aventura y abrir otro frente adicional en el que definitivamente sí se confrontaría con las potencias occidentales. Había comentado, si nos vemos en un mapa, pues quiénes son los aliados de Rusia, pues muy pocos, porque, insisto, China no creo que se embarque en ninguna guerra acompañando a Rusia. Y sin embargo vemos del otro lado, pues todo el mundo llamado mundo occidental. Y lo de México, pues bueno, vamos a tener eh, situaciones en materia económica, ¿no? En gas, sin lugar a dudas, porque pues ya hay escasez de gas, incremento de la inflación. De por sí ya estábamos con los datos últimos que habían dado sobre la inflación en México, ¿no? Que se había elevado, pues ahora seguramente se van a elevar más, porque se van a elevar también el costo de ciertos energéticos. Entonces sí, sí podemos esperar tiempos más difíciles para nosotros también, particularmente en materia económica. Continúo porque hay muchas y siguen llegando más preguntas. Mayrani Chávez, ¿qué factores considera que sean necesarios para alcanzar una resolución al conflicto? ¿Existe una oportunidad de una solución a futuro? A futuro inmediato, no, porque habíamos visto en las posiciones que tienen ambos, y hasta puse el título irreductibles, porque hay un total desencuentro en las posturas. Occidente no va a cambiar su posición de que Ucrania tiene todo el derecho como Estado soberano a unirse a cualquier organización internacional que le parezca. Y Putin no va a cambiar su posición en el sentido de que pues, es cuestión de su propia seguridad. Eh, ya tenemos algunos años conociendo a Putin, hay diversos estudios de su propia psicología, de su propia dureza, y Putin, pues no es de los hombres que dicen, pues ya me voy, ya me arrepentí. No es precisamente de ese tipo de perfil. Por eso podemos esperar que más bien el conflicto armado se alargue y pues va a ser una guerra de a ver quién aguanta más. Putin tiene muchas presiones en términos de esta guerra que se puede alargar, tiene muchas presiones en términos de la economía que va a empezar a vulnerar a su propio pueblo y a tener molestias internas y también de la élite política y comercial que ahora, pues, como han sido pegados por estas sanciones, pues no tiene Putin, digamos, una cama de rosas, sin lugar a dudas. La siguiente de Diana García. Una de las sanciones que se mencionan y que podría funcionar sería no comprar energía eléctrica de Rusia. ¿Qué consecuencias tendría la decisión? De hecho, ya está como sanción, energética, petróleo, gas, electricidad, en fin. Básicamente todo el sector energético de Rusia, pues va a tener impactos importantísimos, porque insisto, gran parte de la economía rusa se sustenta precisamente en el sector energético y al no tener estos ingresos por venta de estos servicios, de estos bienes y adicionalmente todas las demás sanciones económicas, porque tenemos que ver como un gran paquete, ¿no? Por eso hablo de sanciones deportivas, culturales, financieras, comerciales, en fin, de todo tipo, porque cada una de ellas es como una pequeña espinita, así se ve,
que sí está dañando a Rusia en diversos, digamos, campos. Muy rápidamente, en una conferencia de prensa a Biden, antes de su discurso ante el Congreso, le reclamaban estas sanciones que parecían como, como crema para pompitas de bebé, ¿no? Y decían, pero pues esto, ¿qué hace? Y el propio Putin, el propio Biden se reía y decían, ya verán, ya verán. Y se reía, yo creo, irónicamente, porque él sabía el daño que efectivamente se iba a causar. Y ya lo estamos viendo. Al día de hoy ya lo estamos viendo y se va a profundizar aún más este daño económico que va a tener Rusia y psicológico en la población. Ok, Diana Fisher, ¿qué opina de que Suiza rompió su neutralidad y se unió a las sanciones de la Unión Europea? ¿Cree que sea un Bien, movimiento de Occidente para la narrativa que pone a Estados Unidos como El Salvador? totalmente de acuerdo con eso. Es parte. eh, Esto es un asunto delicado porque pues Suiza pues, en las guerras mundiales siempre se había estado como estado neutral de alguna manera y que era es un estatus, digamos, privilegiado en muchos sentidos. El hecho de romper esa posición tradicional también puede ser preocupante, ¿no? Y apoyar militarmente con equipo a Ucrania bajo la narrativa de que Ucrania es un país soberano, ¿no? Y que ha sido invadido contra todo derecho internacional. Pues bueno, su neutralidad se fincaba en que precisamente no está a favor ni en contra de nadie y que precisamente en un contexto de guerra lo que se vulnera son las soberanías. Ahora se vuelve a vulnerar la soberanía, pero antes se mantuvo neutra y ahora ya no. Eso es preocupante. Y yo creo que también tendrá que poner muy clara su posición a futuro sobre el estatus que tiene. Ok, Blanca Azucena González Gutiérrez, ¿cabe la posibilidad de que Rusia haya previsto esas sanciones y esté preparada o tenga una reserva o plan para hacer frente a esas sanciones? Sí, por supuesto que Putin tenía total información y claridad sobre las sanciones y por supuesto que tiene cálculos económicos sobre el efecto que podían tener. Lo que se le salió un poco de su esquema es la resistencia de Ucrania. Porque si él pensaba que en 48 horas ya tenía toda Ucrania, el costo-beneficio a lo mejor pues pudiera un poco controlarse con el dominio del territorio, ya vimos ahí todo lo que contiene Ucrania, recursos naturales, en fin, todas las riquezas, ¿no? El costo-beneficio dijo, pues bueno, pues me pondrán sanciones, pero tengo todo un territorio que aparte de Ucrania es enorme. Evidentemente, Putin sí tenía estas ideas, pero no contaba con esta variable eh, de la resistencia del pueblo ucraniano y de ahí ahora que está embatiendo muchísimo, muchísimo más fuerte. Ok, la siguiente, Gabriel Vilchis, en su opinión, ¿cuál sería el siguiente paso de Putin ante la reacción de mayor unidad de Europa y sus aliados? Pues el que está tomando precisamente llevar a cabo una guerra sangrienta, sitiar a las ciudades con mujeres, niños, ancianos, cortarles suministros alimenticios, generar una guerra psicológica de terror, de miedo, de agazapamiento, para que también vea Occidente las consecuencias, digámoslo así, de intervenir de Occidente. El que va a pagar todo es el pueblo ucraniano, sin lugar a dudas. Es el que va a pagar los platos rotos de todo esto. Y Putin va a continuar, va a continuar. Ok, Romelia Guzmán, ¿qué opina del papel de México en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de la ONU y la postura que tomó en relación a la tradición de política exterior mexicana? Bueno, sin lugar a dudas nos apegamos a nuestras posturas tradicionales, constitucionales, de nuestros principios de política exterior. Tuvimos estas declaraciones que son las políticamente correctas, políticas y diplomáticamente correctas, de sumarnos al no a la agresión hacia Ucrania, no a la invasión de Ucrania, en términos diplomáticos en los foros de la ONU, pero queda el otro punto también en materia de política exterior por parte del decir del presidente AMLO,
diciendo que los cielos mexicanos están abiertos a las aerolíneas también rusas, esto por su secretario de Turismo, Torrico, que decía, pues vengan y sean bienvenidos, y que el propio AMLO confirmó, dijo, pues sí, son bienvenidas, cuando toda, digamos, el consenso y el esfuerzo común internacional es encerrar los espacios aéreos precisamente a estas aerolíneas. Entonces, sí, en efecto, en las Naciones Unidas seguimos nuestra tradición de política exterior, pero con esto, pues nos salimos del guión, por decirlo de alguna manera, que se está construyendo en Occidente respecto a las sanciones hacia Rusia. La siguiente, Andrea Celeste Tafoya. En caso de que la invasión rusa se expanda demasiado tiempo, ¿considera que la OTAN u otras naciones occidentales se integren al conflicto y apoyen una insurgencia en Ucrania? Y de ser así, ¿cuáles serían las posibles represalias que podría tomar el gobierno de Putin? Eh, sí se va a extender en tiempo, se va a extender en tiempo, pero no se va a meter la OTAN de manera directa. Ucrania no es miembro de la OTAN. No se va a meter la Unión Europea de manera directa. No se van a meter los Estados Unidos de manera directa. No se van a meter. Aquí el problema sería si la existencia de crímenes o potenciales crímenes a futuro de guerra y contra la humanidad. Y la pregunta sería entonces, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Tendría que actuar, digamos, con base en la organización internacional, con base en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que no tienen un objetivo militar, sino solamente de protección. La guerra se va a extender. ¿Cuál va a ser la participación de la OTAN, de la Unión Europea y demás? En cuestiones de asesoramiento, en cuestiones de logística, en cuestiones de equipamiento militar, pero no más. Y esto efectivamente, ya la narrativa de Putin, que acaba de decir hoy en la mañana, es, esto va a ser un desastre, no por nosotros, sino porque ustedes, Occidente, están dando armas, y mientras den armas, esta guerra se va a alargar. Y si se alarga, va a ser una masacre, ¿no? Es un poco la visión de esto por parte de Putin. Ok, la siguiente de Sofía. Si Rusia llega a regresar a los eventos deportivos, ¿cómo cree que sería esto? ¿Habría un cambio? Pues sin lugar a dudas, sí hay un sentido que es parte de estas narrativas. Vimos ahora aquí en México, ¿no? De esta competidora ucraniana que, por cierto, le ganó a la competidora rusa en tenis. Y es curioso porque al inicio del partido aparecía el nombre de la competidora rusa y su país, pues como debe de ser, Rusia. Y a la mitad del partido de tenis quitaron su nacionalidad, nada más aparecía su nombre, ¿no? Este tipo de cuestiones un poco, pues, de este nivel, evidentemente, pues afecta a la psicología, afecta a la percepción, es como el malo, el bueno, ¿no? Ahora ya se está anunciando la pelea de Canelo contra un boxeador ruso, y bueno, parecía estas películas de Rambo, ¿no? O contra los rusos, o, ¿no? O, en fin, ¿no? Es parte ya de una construcción también de las narrativas, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, un poco como Rocky 4, ¿no? La pelea de Rocky contra Iván Drago. Eh, otra pregunta por ahí. ¿Qué pasaría si Rusia invade totalmente a Ucrania? Dice Alex. Eso es lo que estamos viendo, por eso les mostré ese mapita en el cual ya vimos el primer día y a los 8 días de cómo se han intensificado y cómo van entrando por todos lados. Por supuesto que Rusia no es la región de Donbass y mucho menos en particular Donetsk y Lugansk. No, no, no. Rusia quiere Ucrania completa. Eso es un hecho. Es su objetivo ahora, Ucrania completa. Bueno, y se vincula, creo que la siguiente pregunta de Daniel Piña. Si el presidente Putin lograra su objetivo dejando en total rendición a Ucrania, ¿cuál sería su siguiente objetivo desde su punto de vista? Esa es una pregunta que definitivamente no, pues no tendríamos elementos, ¿no? Para responder, porque en primer lugar no sabemos si va a lograr su objetivo en Ucrania, puede ser una guerra bastante larga también. No sabemos si la ganaría.
No sabemos si la gana y con eso dice ya me quedo feliz y contento. Este, pero sabemos de la psicología de Putin y que al menos en este caso de Ucrania, pues todo parece indicar que va a seguir adelante, a menos que tuviera una división muy fuerte al interior de la propia Rusia, de su población, de la clase política y de la clase empresarial, eso pudiera cambiar. Es lo único que pudiera cambiar la ruta que está tomando Putin, lo que suceda al interior, su pérdida de legitimidad y de fuerza política. Ok, Sebastián Naranjo. Recientemente se ha denunciado el racismo de algunos medios de comunicación que mencionaban acerca de que las víctimas de este conflicto eran blancas, tenían ojos azules y de cierta manera dando a entender que no es la gente que estamos acostumbrados a ver sufrir. ¿Qué opina acerca de esto y cree que este es el momento para que esto cobre cierta fuerza o es un tema que se debería de tocar después? Pues es lo que había comentado, por eso me permití hablar del origen común ruso con los lazos eh, eslavos en la propia Kiev, porque de donde surge, digamos, el pueblo ruso, pues son de estos primeros vikingos ya mezclados con los propios eslavos, tanto en Novgorod, con los eslavos locales de allá, como con Kiev. Este es un proceso, es una mezcla. Y en efecto, pues son hermanos. Los ucranianos y los rusos realmente son hermanos. Y Kiev, Ucrania, formó parte, digamos, de este imperio primigenio ruso, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que está aquí más es una cuestión cultural, idiomática, ¿no? Los prorrusos que hablan ruso, las prohibiciones que hace Ucrania para que se hable la lengua materna, ¿no? Que sin lugar a dudas es una violación a los derechos humanos, es lo que está ahí, ¿no? Entonces, este racismo más bien es entre que somos eslavos, somos hermanos, pero tú eres diferente porque piensas diferente y porque hablas diferente, ¿no? Pero en realidad sería hasta cierto punto ficticio. Más bien es la guerra, el conflicto quien abona a esta división de este discurso, digamos, separatista, ¿no? Eh, que conviene para cuestiones políticas y militares. Ya nos quedan un par más y ya. Alan Manuel Jiménez, ¿cuál es su lectura ante el acto de Volodymyr Zelensky de solicitar de manera oficial su ingreso a la Unión Europea? Bueno, Volodymyr Zelensky y Ucrania en general ya había solicitado esto desde hace años. De ahí es que precisamente se lleva la primera invasión a esta cuestión de Ucrania, porque Ucrania es un puerto estratégico que le permite a Rusia tener el control del Mar Negro y la salida por el Bósforo, Dardanelos, precisamente al Mar Mediterráneo en cuestión de unas horas. En pocas horas puede estar en cualquier parte del Mar Mediterráneo. Entonces es sumamente estratégico, ¿no? Y ante los posibles cambios que pudieran sucederse en Ucrania, pues es que se decide invadir precisamente Crimea. ¿Por qué? Porque ya había información de inteligencia de que Ucrania pudiera formar parte de la OTAN, precisamente. Entonces, no es algo nuevo, ahora hay un llamado de auxilio desesperado por parte de Volodymyr Zelensky, pero insisto, ¿cómo ingresar un país que se encuentra en conflicto a un esquema de seguridad? Como la OTAN, pues eso pues, está fuera de cualquier situación. Perfecto. Aquí, bueno, entre pregunta y comentario de Orlando Javier García. Qué difícil es verse obligado a decidir entre defender al imperio que responde con violencia a un acoso o defender al imperio que lucra con el uso de la violencia. Ya tiene toda la razón porque la historia nos enseña que el imperio es el imperio, sea imperio A o sea imperio B, el imperio es el imperio y siempre se van a comportar como imperios. Si no lo hacen, llega otro imperio, al final de cuentas. En la política internacional, desafortunadamente, no hay vacíos de poder, no hay vacíos de poder. Y los imperios luchan por llenar ese vacío de poder y por controlar los vacíos de poder. Aquí, una vez más, los pueblos, en este caso el pueblo ucraniano, es el que va a pagar los platos rotos. Y es muy, muy, muy lamentable porque vamos a ver escenas a futuro sumamente
lamentables que nadie desea ver por cuestiones que pues está más allá de sus propias manos, ¿no? Es la lucha entre imperios, ¿no? El imperio, no hay imperio bueno, no hay imperio malo, el imperio es el imperio y se comporta como imperio. Perfecto, Damaso, pues te agradezco muchísimo. Creo que nos podremos quedar aquí 2, 3 horas más sin problema hablando, pero todos tenemos actividades. Yo simplemente aprovecho proyectando tu reconocimiento, que no lo voy a leer, simplemente protocolariamente lo mostramos, te lo haremos llegar y agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo así de bote pronto, porque hace una semana te hablé y te dije, oye, Damaso, tenemos esta conferencia. Enseguida pensé en ti porque estamos viendo momentos que tenemos que entenderlos desde varias perspectivas. No puede ser solo una visión occidental, sino también ver qué está pasando desde Rusia, ver qué está sucediendo, porque tenemos que referir, hablaste tú de la guerra de Vietnam, Irak, Afganistán, entonces creo que es un punto de inflexión y tenemos que seguir informándonos, opinando. Hay una crisis humanitaria, sí, pero me parece que esto no es buenos contra malos, Rocky contra Iván Dragon y el Canelo contra algún ruso, sino va más allá de eso. Te agradezco mucho la forma en que nos transmites este conocimiento y estos paralelismos con México, porque me parece que ahí podemos entender incluso más, Damaso. Entonces, no sé si quieres cerrar con algunas palabras. Nuestro rector ya estuvo que ir, pero créeme que aquí tienes comunidad UNLA de todas las vertientes, desde nutriólogos, odontólogos, economistas, abogados de derecho, internacionalistas, de todo. Entonces cerramos con tu mensaje y muchísimas gracias por tu tiempo. Pues agradecer a la UNLA, sin lugar a dudas, en esta invitación. Es una universidad que yo aprecio mucho, insisto, siempre han sido muy amables conmigo. Es un gran espacio académico y efectivamente el que me hayan dado la oportunidad de compartir pues, algunas opiniones, ¿no? En este gran mar ya de opiniones que existe. Y por supuesto que siempre estamos aquí colaborando con mucho gusto. Yo envío un gran saludo a toda la planta académica, directiva, por supuesto, y de forma muy particular a los estudiantes, que son los que necesitan estar más informados en esta construcción académica profesional y, por supuesto, también personal. Yo les envío un gran abrazo y pues aquí estamos. Con mucho gusto estamos aquí. Muchísimas gracias, Damaso. También hay ingenieros, ya me reclamaron, también los ingenieros están aquí. Pues un abrazo, gracias. Muchísima participación de los estudiantes, eso creo que nos da la pauta de que fue una excelente conferencia y muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Damaso. Un abrazo y saludos a toda la comunidad UNLA. Gracias, hasta luego. Hasta luego.